serina, treonina y glutamina. Estos tres aminoácidos tienen grupos R capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí o no? Sí, Sí, tiene. profe. Sí, la serina y la treonina tienen OH. El OH puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Y la glutamina qué tiene? Amida. Amida. Amida, también puede formar. Entonces, la opción A es la correcta. Ahora, veamos por qué descartamos las otras. La opción B dice glutamina, asparagina y valina. ¿Por qué no puede ser esta respuesta? Por la valina. La valina es apolar. La valina es un aminoácido polar, no puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Glutamina y asparagina sí. La opción C, ¿por qué descartamos? Por la cisteína. Cisteína, pues tiene grupo sulfidrilo, el sulfidrilo no puede formar puente de hidrógeno. Y la glicina también. Recuerden que la glicina tiene solamente un átomo de hidrógeno como grupo R. Entonces tampoco puede formar puente de hidrógeno. Ojo que estamos hablando de los grupos R, porque los grupos carbonilo y amino que forman los enlaces peptídicos sí pueden formar puentes de hidrógeno. Estamos hablando, refiriéndonos a los grupos R. Bien, en la opción D, valina, leucina y triptófano. ¿Por qué no Son puede todos ser? apolares, profe. Ninguno de ellos puede formar puente de hidrógeno con el agua, o sea, su grupo R. Fenilalanina, tirosina y triptófano. La fenilalanina y el triptófano son apolares. Así mismo, el único que podría en este caso formar puente de hidrógeno es la tirosina, ¿verdad? Y en la opción F, la isoleucina no puede, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces quedó claro esto. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los aminoácidos. Sí. Profe, no sé si ya se dijo en la clase, pero en la tirosina, viste que la tirosina tiene un grupo fenol Sí. y eso sería, o sea, ¿se la incluiría como polar o apolar? Porque viste que tiene también el anillo aromático. Bueno, a ver, hay que entender una cosa. Esta clasificación de aminoácidos apolares, polares, es una clasificación arbitraria, con fines didácticos. Entonces, en las ciencias biológicas no todo es blanco o negro. La tirosina, por un lado, tiene un anillo aromático que es apolar, es hidrófobo, pero tiene un OH, ¿verdad? Y el OH es polar. Entonces tiene un comportamiento intermedio, ¿sí? Pues tiene una porción polar, pero también tiene un anillo, participa de interacciones hidrófobas. No sé, profesor, si tenés algún comentario al respecto. Bueno, ok. O sea, la tirosina sí puede formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene Puede el formar OH. puede formar puente de hidrógeno, pero la tirosina también puede participar de interacciones hidrófobas. ¿No? Tiene como un doble comportamiento. Bueno, Profe, vamos al ejercicio. Sí, ¿y el NH del Profe, triptófano? No puede formar puente de hidrógeno. pero estamos hablando de el triptófano no tiene un NH en su grupo R, tiene solamente su grupo alfa-amino que está formando parte del enlace. Ese sí, pero estamos Pero ahí hablando de de los de grupos. la cadena aromática me refiero. No, no, no. No, el triptófano no tiene. El que tiene NH es la histidina. Ah, dale, profe, gracias. No, profe, perdón, perdón, muestra ahí en sí. la figura el Sí, sí, nivel. sí. Sí, 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 tiene, perdón. Tiene, pero no. No porque forma parte de un anillo aromático, no puede formar puente de hidrógeno. No Dale, forma. gracias. El triptófano es un aminoácido apolar. Bien, vamos al ejercicio 5. Justamente Profe, tenemos. Sí, profe, perdón. No sé si puedes aumentar un poco el zoom porque no se ve muy bien. ahí, Por favor. ahí está. Sí, Bueno, ahí está mejor. Ahí está. vamos al Gracias. ejercicio 5. Dice, una afirmación correcta acerca de los siguientes aminoácidos es. Bueno, antes de analizar las afirmaciones, vamos a identificar a estos aminoácidos. El primero es Glutamina. Glutamina. este es
Una serina. serina, después Una histamina. Triptófano. histidina Histidina. y triptófano. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las afirmaciones. La primera dice, el tercero contribuye a la función buffer de las proteínas y los dos primeros son nucleófilos. A ver, esta afirmación tiene dos partes. La primera parte se refiere a la histidina. ¿La histidina contribuye a la función buffer de las proteínas, sí o no? Sí. Sí, porque tiene, recuerden que su grupo R tiene un valor de pKa muy cercano al pH fisiológico. Entonces sí. Ahora la segunda parte de la afirmación dice los dos primeros son nucleófilos. ¿Eso es cierto? Yo diría que sí, profe. No. La serina es nucleofílica, pues tiene un OH. Y los grupos amida no son nucleófilos. ¿Por qué? Porque la nucleofilia por parte de un grupo requiere de la presencia de un átomo que tenga pares de electrones no compartidos, pares disponibles, ¿verdad? Que se puedan aportar. Sin embargo, en un grupo amida, el nitrógeno no tiene pares de electrones disponibles porque como está unido a un carbonilo, este carbonilo es como que succiona toda la densidad electrónica del grupo amino. Entonces, este par de electrones del amino no está disponible para ser compartido. Por eso el nitrógeno de un grupo amida no es ni básico ni nucleófilo. Entonces, por esa razón, la opción A no es correcta. La opción B, ¿Y nosotros podemos decir que todos los aminoácidos se comportan como buffer o tenemos que saber más o menos el pKa de cada uno? no, es que muy pocos luego se comportan como buffer, justamente, ¿verdad? Porque tiene que ser grupos con valores de pKa muy cercanos al pH fisiológico. Entonces, el más importante es la histidina. Hay en la presentación de la primera unidad está eso. ¿Cuáles son los aminoácidos que contribuyen o los grupos que contribuyen a la función buffer de las proteínas? Y son solo unos pocos. Bueno, el segundo es polar no cargado. El primero y el tercero son básicos y el cuarto hidrofóbico. A ver, el segundo es polar no cargado. La serina es polar no cargado. Sí. Sí. Sí, correcto. El primero y el tercero son básicos. La glutamina es básica. No, profesor, el tercero. No, acabamos de decir que no. El tercero sí, pero entonces eso ya invalida la opción. Entonces B no es correcta. Los primeros tres son polares no cargados y el cuarto es apolar. ¿Esto es cierto? Es falso. No. ¿Por qué no? Porque la histidina es un polar cargado. Exactamente. Glutamina y serina sí son polares no cargados, pero la histidina es polar cargado, porque a pH fisiológico gran parte de las moléculas, o sea, de los grupos R de la histidina van a estar con carga positiva, un aminoácido catiónico. La opción D dice, el primero, el tercero y el cuarto son básicos. Este ya descartamos de entrada porque otra vez dice que el primero es básico, ya explicamos que no, la glutamina no es básica. Y la opción E, que es la única que queda, dice, el segundo y el tercero tienen carácter nucleófilo. Y el cuarto favorece la estructura de lámina beta. ¿Eso es cierto? ¿Histidina y serina Sí, son profe. nucleófilos? Sí. Porque el nitrógeno de la histidina sí tiene carácter nucleófilo y el OH de la serina, por supuesto, ¿verdad? Y el cuarto favorece la estructura de lámina beta. Recordemos que la estructura de lámina beta está favorecida por residuos voluminosos. Bien. Vamos ahora al ejercicio 12. El ejercicio 12 les sirve un poco de repaso para la parte de seminario. Es un ejercicio propiamente que vamos a tener que desarrollar. Dice, dado los valores de pKa para los siguientes aminoácidos, y nos da los valores de
pKa para los grupos ionizables del aspartato, la cisteína, la glicina y la arginina. Y nos dice, a pH fisiológico la carga neta total será. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la carga neta total de cada uno de estos aminoácidos a pH fisiológico? ¿De qué depende la carga neta total? Del punto isoeléctrico. Del punto isoeléctrico. Deberíamos calcular el punto isoeléctrico de cada uno. Pero fíjense que en la segunda parte del ejercicio nos dice las formas predominantes a pH fisiológico serán. Esto necesariamente nos obliga a desarrollar todas las formas iónicas posibles para cada aminoácido. Entonces, claro que lo ideal sería ir haciéndolo juntos y de a poco, pero como no tenemos suficiente tiempo, yo ya les muestro aquí el... ¿Por qué quedó tan feo? Bueno, no sé por qué quedó así borroso. Lo achiqué y ahora al agrandar ya... Bueno, Profe, ¿y se puede hacer ya por teoría eso? O sea, si vos ya sabes cuáles son los que tienen carga o claro, no tienen carga. ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran, ¿verdad? No sé, esperen, porque no sé por qué esto quedó así tan feo. Bueno, no sé si más o menos se puede visualizar, porque si no vamos a perder mucho tiempo. A ver. Vamos a ir viendo para cada uno de los aminoácidos. Para el aspartato, ¿cuál es la forma más protonada del aspartato? ¿Qué carga va a tener? -1. La forma más protonada, Más 1. más 1, porque tiene dos grupos carboxilo protonados que no tienen carga y un grupo amino. Entonces, la forma más protonada del aspartato, en realidad de la mayoría de los aminoácidos, los neutros y los ácidos, la forma más protonada va a ser con carga más 1. ¿Sí? Realmente no se puede ver. Espérenme un ratito porque tengo que buscar de nuevo ese gráfico. Y un poquitito de paciencia, voy a... Acá ya tenemos. Disculpen. Bueno, ahora sí se puede ver bien. Entonces, el aspartato, la forma más protonada es con carga más 1. Fíjense, para todos los aminoácidos neutros, cisteína y glicina. En el caso de los aminoácidos básicos, como tienen dos grupos amino que van a estar protonados a pH muy bajo, entonces la forma más protonada es con carga más 2, ¿verdad? A partir de ahí podemos ir haciendo las diferentes formas iónicas, ¿verdad? Entonces, aspartato más 1, el primer pKa, el primer grupo que se ioniza es el alfa carboxilo. Luego aparece entonces el suiterión o aspartato con carga 0. El segundo grupo que se ioniza es el R-carboxilo, que tiene un pKa de 3,65. Al tener estos dos grupos carboxilo desprotonados, entonces el aspartato tiene carga menos 1. Y el tercer grupo que se ioniza es el alfa-amino del aspartato, que tiene un pKa de 9,6. Cuando hablo del primero que se ioniza o quién se ioniza antes o después, no estamos hablando en una escala temporal, sino en escala de pH, ¿verdad? Si vamos aumentando el pH. Bien, hacemos lo mismo para los otros aminoácidos, partiendo siempre de la forma más protonada y ordenando los valores de pKa en orden creciente, ¿verdad? Solo que en el caso de la arginina, como es básico, tiene dos grupos protonados a pH muy bajo. La primera forma iónica tiene carga más 2, ¿verdad? Y por cada grupo que se va desprotonando se pierde una carga positiva o se gana una negativa. Una vez que tenemos todas las formas iónicas para cada aminoácido, calculamos el punto isoeléctrico, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico?
tenemos que recordar la definición. Punto isoeléctrico es el pH al cual la carga neta total de un aminoácido es 0, ¿verdad? Esto implica que tiene que ser un pH al cual primero predomine el suiterión, tiene que predominar la forma 0. Pero además tenemos que tener concentraciones iguales de la forma con carga más 1 y menos 1. Entonces, en el caso del aspartato, ¿qué valores de pKa vamos a tomar para calcular el punto isoeléctrico? Tenemos 3 valores. ¿Cuáles vamos a tomar? pKa 1,8 y Ujú. 3,75. Muy bien. Y vamos a sumar los dos y hacemos un promedio. ¿Por qué hacemos un promedio? ¿Por qué tomamos estos dos valores primero? Porque tiene que ser un pH al cual predomine el aspartato con carga 0. Entonces está en este rango, entre 1,88 y 3,65. Pero además se requiere que haya concentraciones iguales de la forma más 1 y menos 1. Entonces tiene que ser un pH equidistante de estos dos valores de pKa. Por eso hallamos el promedio y sale 2,77. ¿Qué significa que el punto isoeléctrico del aspartato sea 2,67? Que el aspartato va a tener carga neta positiva solamente a pHs menores a 2,77. A cualquier pH mayor a 2,77, el aspartato va a tener carga neta negativa. Es decir, casi a cualquier valor de pH, el aspartato siempre va a estar cargado negativamente. ¿Sí? Tiene un punto isoeléctrico muy bajo. En el caso de la cisteína y la glicina, como solo tienen dos valores de pKa, por lo menos en el caso de la cisteína, solo dos me interesan, se toman el pKa1 y pKa2 y se hace el promedio. Entonces, para la cisteína es 5,07, para la glicina es 6,06. ¿Qué significan estos valores? En el caso de la cisteína, va a tener carga negativa por debajo de 5,07, carga positiva a pH por debajo y carga negativa a cualquier pH por encima de 5,07. En la glicina decimos lo mismo, pero en relación a pH 6,06, que es su punto isoeléctrico. Y en el caso de la arginina, fíjense que cuáles son los valores de pKa que tomamos para calcular el punto isoeléctrico. pKa 9,04 y pKa 12,48. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene que predominar el citerión. Entonces, el rango de pH en el cual predomina el citerión es entre 9,04 y 12,48. Y además tenemos que tener cantidades iguales de arginina más 1 y menos 1. Entonces hacemos pKa2 más pKa3 sobre 2 y eso nos da un punto isoeléctrico de 10,76. ¿Qué significa eso? Que la arginina va a tener carga neta positiva a cualquier pH que esté por debajo de 10,76. Es decir, a la mayor parte de los valores de pH, la arginina va a tener siempre carga neta positiva. La arginina solamente va a estar cargada negativamente a pH muy altos, por encima de 10,76. Entonces, ahora podemos responder nuestra pregunta. ¿Qué cargas van a tener estos aminoácidos a pH fisiológico? A ver, el aspartato, Negativo. negativo, porque el pH fisiológico está por encima de su punto isoeléctrico. Cisteína y glicina, Negativo también. también negativa, porque el pH fisiológico está por encima de sus valores de punto isoeléctrico. O sea, estos tres van a tener carga negativa a pH fisiológico. ¿Y la arginina? Positivo. Positiva. Positiva, porque el pH fisiológico está por debajo del punto isoeléctrico. ¿Está? Entonces la respuesta es que los tres primeros van a tener carga negativa y la arginina tendrá carga positiva. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La A pH La A. fisiológico la carga negativa total será, la carga neta total será negativa para aspartato, glicina y cisteína y positiva para arginina. Ya no vale la pena analizar las otras. Ahora, una pregunta. Estos tres, aspartato, cisteína y glicina, los tres van a tener carga neta negativa a pH fisiológico. Ahora, ¿la intensidad de carga va a ser la misma? No. No. ¿Quién va a tener mayor intensidad de carga? El aspartato. Aspartato. El aspartato, porque su punto isoeléctrico es el más bajo. Cuanto más bajo el punto isoeléctrico, más negativa va a ser la carga neta de un aminoácido.
a un determinado pH. ¿Sí? A pH fisiológico particularmente. Bueno, el siguiente ítem nos pregunta, las formas predominantes a pH fisiológico serán, bueno, ya están marcadas aquí. ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar en qué rango de los valores de pKa cae el pH fisiológico. Entonces, para el aspartato, el pH fisiológico cae entre el segundo y tercer pKa, entre 3,65 y 9,6. Por tanto, la forma predominante será aspartato -1. En el caso de la cisteína y la glicina, el pH fisiológico cae entre el primero y el segundo pKa. Por tanto, para ambos aminoácidos, la forma predominante va a ser la forma con carga 0. Y en el caso de la arginina, el pH fisiológico cae entre el primero y segundo pKa. Por tanto, la forma predominante va a ser la arginina con carga +1. Y aquí hay una observación interesante que quisiera hacerles. Fíjense que este parámetro de cuál es la forma que predomina a pH fisiológico, esto es lo que se correlaciona y lo que determina en que un aminoácido sea clasificado como catiónico, aniónico o neutro. Fíjense que el aspartato es un aminoácido aniónico porque a pH fisiológico la forma que predomina es la forma con carga negativa. La arginina es un aminoácido catiónico. ¿Por qué? Porque a pH fisiológico la forma que predomina es la forma con carga positiva. En el caso de cisteína y glicina, fíjense que habíamos dicho que a pH fisiológico la carga neta total va a ser negativa. Sin embargo, no se clasifican como aminoácidos aniónicos. ¿Por qué? Porque a pH fisiológico la forma predominante, no la carga neta, la forma predominante es el suiterión. Por eso se clasifican como aminoácidos neutros. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdad? Aspartato -1, cisteína y glicina 0 y arginina con carga +1. Bueno. Veamos el ejercicio 13. Otra vez relacionado con valores de punto isoeléctrico, pero ya aplicado a proteínas. Recuerden que los mismos conceptos de punto isoeléctrico en relación al pH y carga neta que aplicamos para los aminoácidos, podemos utilizarlos también para analizar la carga y el comportamiento ácido-base de las proteínas. Entonces, en base a esta tabla, es correcto afirmar que a pH fisiológico, bueno, me preguntan qué va a pasar a pH fisiológico. Y hay una serie de afirmaciones que en este sentido, en este caso no tiene sentido analizar antes de primero hacer un análisis pormenorizado de la tabla, ¿verdad? Y cómo se van a comportar estas proteínas a pH fisiológico. Esta tabla nos muestra los valores de punto isoeléctrico para diferentes proteínas, pero las proteínas están ordenadas en orden creciente de puntos isoeléctricos. ¿Sí? Bueno, como lo que queremos analizar es cómo se van a comportar estas proteínas a pH fisiológico, entonces vamos a poner una línea para que nos indique dónde, en qué parte está el pH fisiológico entre estos puntos isoeléctricos, entre qué y qué valores está el pH fisiológico. A ver. En esta lista de valores de puntos isoeléctricos. ¿Entre qué y qué valor? Entre 7,0 y 9. No, entre 7,1 y 9,4. Entre 7,1 y 9,4. ¿Verdad? Es decir que el valor de pH fisiológico divide a esta lista de proteínas en dos grupos. Todas las que tienen valores de puntos isoeléctricos que están por debajo del pH fisiológico, ¿qué carga van a tener a pH fisiológico? Negativa. Negativa. Porque para todas estas proteínas, el valor del pH fisiológico está por encima de su punto isoeléctrico. Por tanto, van a estar cargadas negativamente. Se van a comportar en el plasma, a pH 7,4, se van a comportar como proteínas aniónicas. Ahora, ¿todas van a ser igual de aniónicas? ¿Todas van a tener la misma intensidad de carga negativa? No. Por supuesto que no.
Cuanto más bajo su punto isoeléctrico, más intensa va a ser su carga negativa. ¿Sí? Aquellas que están ya muy cerca del pH fisiológico van a tener solo una ligera carga negativa, o sea, van a ser casi neutras a pH fisiológico. Aquellas proteínas que tienen valores de puntos isoeléctricos por encima del pH fisiológico, ¿qué carga van a tener a pH 7,4? Positiva. Positivo. Bueno, no nos quedan muchas opciones, ¿verdad? Entonces, la ribonucleasa, el citocromo C, las histonas, lisosima y salmina, todas van a ser proteínas, se van a comportar como proteínas catiónicas a pH fisiológico. De hecho, sabemos que esto es lo que, fíjense, esta ribonucleasa A e histonas son proteínas que interaccionan con el ADN, ¿verdad? Justamente gracias a su carga positiva a pH fisiológico. Bueno, muy bien. Ahora que hicimos este análisis, entonces podemos leer las opciones y ver cuál es la correcta. La opción A dice, la albúmina humana tendrá mayor carga positiva que las gamma globulinas. ¿Qué estamos comparando? La albúmina, que tiene un punto isoeléctrico de 4,9, con la gamma globulina, que tiene 6,6. ¿Qué carga van a tener estas dos proteínas pH fisiológico? Negativa. De hecho que las dos tienen carga negativa, carga neta negativa. Pero ¿cuál va a tener más carga neta negativa? La albúmina. La albúmina. Por tanto, la opción A es Falso. incorrecta. Sí. La B dice, las histonas y la ribonucleasa A tendrán carga positiva neta. Verdadero. Verdadero. Esta es la respuesta correcta. Bueno, pero igual vamos a ver por qué descartamos las otras. La pepsina es rica en aminoácidos de carácter básico. ¿Puede ser? Falso. La más ácida. Falso. Tiene que tener muchos aminoácidos de carácter ácido, por eso tiene un punto isoeléctrico tan bajo. La insulina se comporta como un péptido de carga neta positiva. Falso. Negativo. Falso. Y la última dice, el colágeno tiene carga positiva neta a pH fisiológico. No, ¿verdad? Porque tiene un punto isoeléctrico por debajo del pH fisiológico, por tanto su carga neta va a ser negativa. ¿Se entendió esto? Yo voy a agregar una pregunta que no se plantea aquí. Supongan que queremos someter a electroforesis a todas estas proteínas. A electroforesis a pH 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos hacer algún razonamiento en relación a eso, ¿qué tendríamos que hacer? Mover esta línea al rango que incluya pH 10. Tendríamos que ponerla aquí. ¿Verdad? A pH 10, todas estas proteínas que ya dijimos que tendrían carga negativa a pH fisiológico van a seguir teniendo carga negativa, o sea, más carga negativa. Solo que ahora agregamos una más, que es la ribonucleasa. A pH 10, la ribonucleasa ya tendría carga negativa. Estas seguirían teniendo carga positiva. Ahora, si yo les preguntara, en una electroforesis a pH 10, ¿cuál sería la proteína que migraría más rápidamente al ánodo? Bueno, primero, ¿cuáles migrarían al ánodo? Las de arriba, las que están por arriba de la línea o las que están por debajo. Las que están por arriba. Las que están por arriba migrarían hacia el ánodo, ¿verdad? ¿Y cuál migraría más rápido? La pepsina. La Obviamente pepsina. la pepsina, ¿verdad? Y la que migraría más lento sería la ribonucleasa A, la que tiene menor intensidad de carga negativa. ¿Y qué pasaría con estas otras? Citocromo C, histonas. Se van a mover hacia el cátodo. Se van a mover hacia el cátodo, o bien se van a quedar en el punto de origen. Si la muestra fue sembrada ya en un extremo, van a quedarse más ahí, ¿verdad? Pero hacia el ánodo no se van a ir. Bueno, ¿se entiende? Entonces ese es el razonamiento que hay que hacer. Siempre hay que ver cuál es el pH que nos da, ¿verdad? Y en relación a los valores de punto isoeléctrico, cuál es la carga neta que va a tener, ya sea la proteína o el aminoácido, a ese valor de pH. Bueno. Vamos al ejercicio 16. Profe, el 15 también puede explicar.
Bueno, vamos a hacer el 15. Una proteína de punto isoeléctrico 4,8. Bueno, la opción A, bueno, antes de leer las opciones vamos a ver, si su punto isoeléctrico es 4,8, ¿qué significa eso? Que a cualquier pH por debajo, ¿qué carga va a tener? Negativo. A ver. Si el pH es menor al punto isoeléctrico, la carga Positiva. es positiva. Positiva. Si el pH está por debajo del punto isoeléctrico, la carga neta es positiva. Y si el pH está por encima del punto isoeléctrico, la carga neta es negativa. Por tanto, a pH fisiológico, esta proteína tendría carga neta Negativa. negativa. Sería una proteína aniónica, ¿verdad? Bueno, aparte de influir, aparte de que el punto isoeléctrico determina qué carga va a tener una proteína de determinado pH, también influye en la solubilidad. Sabemos que las proteínas presentan un mínimo de solubilidad a un pH igual a su punto isoeléctrico. ¿Por qué? Y porque se anulan todas las cargas. Entonces las proteínas son más solubles cuando tienen mayor carga neta. Entonces, todo eso esa información debemos usar para seleccionar las respuestas. Entonces dice, esta proteína será más soluble en la orina a pH 5 que en el plasma a pH 7,4. ¿Qué les parece? Falso. Falso. Falso porque pH 5 está muy cerca de su punto isoeléctrico y justamente las proteínas presentan un mínimo de solubilidad cuando el pH está cerca de su punto isoeléctrico. Entonces, falso. B. Debe ser rica en residuos como glutamato y aspartato. ¿Verdadero? Sí. Dice más de una respuesta, así que tenemos que seguir analizando. Pero sí, esto sí, por eso es aniónica, ¿verdad? A pH fisiológico tendrá carga neta negativa. ¿Verdadero? Correcto. C es correcta. D dice, colocada en un medio de pH 3, migrará al cátodo en una electroforesis. A ver, sabemos que es una proteína aniónica, pero aniónica a pH fisiológico. Entonces, para poder jugar la carga neta, siempre tenemos que analizar en el pH que estamos planteando. En este caso hablamos de pH 3, un pH muy bajo. ¿Cómo es este pH en relación al punto isoeléctrico de la proteína? Menor. Menor. Y si el pH es menor, Positiva, entonces no va a migrar, ¿verdad? la carga neta a pH 3 es positiva. Si es positiva, quiere decir que es un catión, es catiónica. Va a migrar hacia el cátodo. Sí, Sí, profe. porque a pH 3, o sea, por eso que es importante tener en cuenta el pH. El decir que una proteína es catiónica o aniónica es siempre en relación al pH de referencia, al pH que estamos usando, ¿verdad? Ahora, si decimos nomás una proteína aniónica o catiónica, generalmente, si no nos da un valor de pH, se supone que es en referencia al pH fisiológico, al plasma, ¿verdad? Que es donde se encuentra al plasma o al medio intracelular, que es donde se encuentra naturalmente la proteína, ¿verdad? Pero si nos da un valor de pH, entonces tenemos que analizar en relación a ese valor de pH. O sea, esta proteína se comporta como aniónica a pH fisiológico, pero como catiónica a un medio de pH 3. Por tanto, a este pH va a migrar al cátodo, hacia el cátodo en una electroforesis. La opción E dice, no puede existir en fluidos biológicos porque estaría cargada. Bueno, esa opción dice, no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el 16. Dice, una afirmación correcta en relación a las proteínas es: los grupos R de lisina y arginina contribuyen a la capacidad de tamponación de las proteínas. ¿Qué piensan de esta afirmación? Ese, profe, puede ser falso porque solo la histidina creo que era que ayudaba en el taponamiento. Principalmente, ¿verdad? Pero los grupos R de lisina y arginina, los grupos R amino, tienen valores de pKa muy alejados del pH fisiológico, ¿verdad? Y ustedes saben que un tampón funciona mejor cuando es susceptible a protonarse y desprotonarse en el rango de pH que se está manejando, ¿verdad? Entonces,
Los grupos R de lisina y arginina van a estar totalmente protonados a pH fisiológico. Y van a estar totalmente protonados a cualquier pH que esté por debajo de su punto isoeléctrico. Entonces, de su pKa. Entonces, como son valores de pKa muy alejados del pH fisiológico, su estado de protonación no va a cambiar mucho en un rango de pH entre 7,0 y 7,6, que es lo máximo que puede variar el pH del plasma. Por eso no contribuyen a la tamponación. Los valores de pKa de los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo de los residuos determinan el punto isoeléctrico de una proteína. ¿Qué piensan de esto? Los valores de pKa de los grupos alfa-amino y Ese, alfa-carboxilo. No, profe, sería falso. falso, ¿Por qué? porque es de los residuos, no del alfa-amino ni del alfa-carboxilo. O sea, a ver, estos son residuos, ¿verdad? Es de los grupos R. Los Puede ser, grupos profe. R. Puede ser porque no especifica si es si son los que forman el enlace peptídico o son los que están en los extremos también. A ver, qué buena pregunta. A ver, si yo tengo una proteína, no sé, de 100 aminoácidos, voy a tener 100 grupos alfa-amino y 100 grupos alfa-carboxilo. ¿Cuántos de esos están libres y pueden protonarse o desprotonarse? Un Dos de alfa-amino y ellos. un alfa-carboxilo. Solamente los de los extremos. Solamente. Todos los otros van a estar formando parte de los enlaces peptídicos. Y cuando están formando parte de los enlaces peptídicos, los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo ya no pueden ionizarse, no son ionizables, por tanto, no contribuyen al punto isoeléctrico. ¿Ok? Entonces, por eso no es correcta. Porque se habla en general, ¿verdad? Ahora, si fueran de los extremos, ahí sí. Las proteínas ricas en aspartato y glutamato tendrán punto isoeléctrico inferior a 7 y carga negativa pH fisiológico. ¿Esto es correcto? Sí. Esto sí. Todas las proteínas oligoméricas son proteínas conjugadas. ¿Eso es cierto? No. No, para nada. Todas las proteínas plasmáticas son globulares. Ese puede ser falso, profe, porque también creo que podrían ser fibrosas. Bueno, claro, este es un poquito vidrioso porque ustedes en realidad no conocen todas las proteínas plasmáticas, ¿verdad? En general, a ver, si hablamos de proteínas plasmáticas, son solubles, ¿verdad? Y en general, solo las proteínas globulares son solubles. O sea que, en realidad, casi todas las proteínas plasmáticas son globulares. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿verdad? El fibrinógeno tiene porciones globulares y porciones fibrosas. Entonces, por eso es que esta opción no es correcta, ¿verdad? Porque hay excepciones, pero sí es importante tener en cuenta que la mayor parte, el 99% de las proteínas solubles que están en el plasma, en el citosol, son todas proteínas globulares. En el caso del fibrinógeno, o sea, una proteína que sea 100% fibrosa no podría ser soluble. Con el fibrinógeno lo que sucede es que tiene porciones fibrosas y porciones, o sea, con estructura de proteína fibrosa y porciones globulares que le permiten ser solubles. Y la última dice, la secuencia del esqueleto principal es NCC, NCC, donde el primer C es carbono alfa. ¿Eso es correcto? Ese estaría bien, profe. Sí, eso está bien. La secuencia del esqueleto principal es NCC, NCC, donde el primer, bueno, la N es el N terminal, ¿verdad? Después viene carbono alfa, carbono carbonilo. Nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonilo. Correcto. Bueno, a ver. El 17 dice, respecto al enlace peptídico, la única afirmación incorrecta es, a ver, los átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno que conforman el enlace peptídico están todos en un mismo plano. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Es cierto, el enlace peptídico es coplanar y los 4 átomos que forman parte del enlace peptídico están en un mismo plano. B.
Hay libre rotación en torno al carbono alfa de cada uno de los residuos y los ángulos de giro son phi y psi. ¿Cierto? ¿Correcto? Cierto, Sí. correcto. Correcto también. El enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno tiene carácter de doble enlace parcial. A ver. Sí. Creo Ese que es el que falso. tenía doble enlace parcial era entre el carbono y el oxígeno. Claro, el carbono y el nitrógeno. El que tiene carácter de doble enlace parcial es el enlace peptídico. Y el enlace peptídico es este, entre carbono y nitrógeno. ¿Sí? O sea, no porque les suena familiar nomás el carácter de doble enlace parcial, ustedes ya marcan como correcta, ¿no? Porque estamos hablando, en este caso, del enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno. Ese no es el que tiene carácter de doble enlace parcial. Además, al decir hidrógeno, luego ya sabemos, el hidrógeno no puede formar doble enlace. O sea que no. Esta es la incorrecta. Bueno, las otras es polar con mayor densidad de carga negativa es el átomo de oxígeno, correcta. Y en una cadena polipeptídica se forma siempre entre el grupo alfa carboxilo de un aminoácido y el alfa amino del siguiente. Esa también es correcta. A ver. Vamos a hacer dos más Profe, para... el de la insulina podemos analizar, que es el 18. Bueno, a ver, sí. Dice, con relación a la insulina es correcto afirmar. Es una proteína oligomérica porque tiene dos cadenas. Yo puedo decir que la insulina es una proteína oligomérica. Tiene dos cadenas, ¿cierto? ¿Puedo decir que es oligomérica, sí o no? No. Para que yo diga que una proteína es oligomérica, tiene que formarse por dos cadenas polipeptídicas que se sintetizan de manera independiente. Y cada cadena polipeptídica debería tener como mínimo entre 50 a 100 aminoácidos. O sea, cada cadena polipeptídica tendría que poder ser una proteína por sí sola. En el caso de la insulina, se sintetiza inicialmente una sola cadena polipeptídica, que después de plegarse sufre proteólisis, pero ya es una modificación post-traduccional. Entonces no es una proteína oligomérica. Un reactivo como el 2-mercaptoetanol no afectaría su estructura. Eso es falso. El 2-mercaptoetanol tiene capacidad de romper puentes de sulfuro, por tanto sí afectaría su estructura. Su péptido C es lo primero que se pierde cuando el precursor se activa. No, no es lo primero que se pierde. Lo último que se pierde es el péptido C. Posee dos cadenas y tres puentes disulfuro en su estructura funcional. A ver, Tiene dos cadenas Sí, y tiene tiene dos dos. puentes Tiene de tres sulfuro. cadenas. a ver. Vamos a mirarle. No tiene tres cadenas la insulina. Profe, ella no tiene dos cadenas y tiene dos puentes de disulfuro entre las cadenas y un puente de disulfuro dentro de una sola cadena. Bueno, simplemente tenemos que mirar la estructura para recordar. A ver, ¿dónde está la insulina? Entonces, tiene dos cadenas, A y B, ¿verdad? Y tiene tres puentes de sulfuro. Dos puentes de sulfuro entre las cadenas A y B y un puente de sulfuro intracatenario. Entonces, esa es la correcta. ¿Sí? Y, como les dije, estas dos cadenas no son dos proteínas independientes. Son simplemente dos fragmentos que se originan por proteólisis parcial luego de como una modificación post-traduccional. Eso, profe, Recuerden, era porque se quitaba, creo que era el péptido señal y la cadena C, creo. a ver, espérenme un ratito. Esta es la cadena, esto está con audio, bueno.
Esta es la cadena polipeptídica, cómo se sintetiza al inicio, ¿verdad? La preproinsulina. Luego sufre un corte aquí, donde se pierde primeramente el péptido señal, que es lo que le mantenía a la proteína inserta en la membrana del retículo endoplásmico. Se pierde y se convierte entonces en preinsulina. Luego, la preinsulina sufre un nuevo corte, una nueva proteólisis, que permite la pérdida del péptido C. Y ahí queda conformada la molécula con su estructura final, ¿verdad? Con las cadenas A y B unidas entre sí mediante puentes disulfúricos. Bueno, vamos a hacer uno último porque se nos va el tiempo. Profe, Sí. entonces un residuo, o sea, un aminoácido puede tener una carga neta que sea diferente a su forma predominante en el pH fisiológico, ¿verdad? Claro, porque la carga neta es la suma de todas las cargas. A ver, nos fuimos para atrás. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, en el caso de la glicina, ¿verdad? El suiterión o la glicina 0 va a predominar en un enorme rango de pH. En cualquier pH entre 2,4 y 9,6 va a predominar la glicina 0. Pero eso no quiere decir que en todo este rango de pH la carga neta total va a ser 0, porque puede predominar la glicina 0, pero si el pH está muy cerca del primer pKa, va a predominar la glicina más 1 en relación a la menos 1, entonces la carga neta va a ser positiva, ¿entienden? O sea, puede predominar su interior, pero la carga neta va a ser positiva. En cambio, si el pH está más cerca del 9,6, va a predominar su interior también, pero la carga neta va a ser negativa. Entonces son conceptos distintos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio porque tiene que comenzar la clase el doctor Ferro, pero este quiero mostrarles porque es un ejercicio un poquito diferente. Dice, a partir de la secuencia de aminoácidos, se predice la conformación en hélice alfa más larga para... Bueno, esto se puede plantear como cuál va a ser la secuencia más larga que va a adoptar estructura helicoidal propia del colágeno o lámina beta, o en cuál secuencia vamos a encontrar más giros. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar cuando se nos plantea algo así? O puede plantearse, por ejemplo, en cuál secuencia va a ser más hidrofóbica o cuál se va a insertar en la membrana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar cuáles son los aminoácidos, los residuos de aminoácidos que integran la composición de ese fragmento, ¿verdad? Entonces, según el tipo de aminoácidos predominantes, yo puedo intuir, ¿verdad? Si ese fragmento va a adoptar estructura en hélice alfa, en lámina beta, o va a adoptar la estructura del colágeno, o va a tener más giros, o va a ser más hidrófoba, o va a tener un punto isoeléctrico más bajo, más alto, ¿verdad? O sea, se pueden plantear miles de cosas, se pueden hacer muchos planteamientos diferentes al analizar varias secuencias de aminoácidos. En este caso nos pide cuál va a ser la que va a tener la conformación en hélice alfa más larga. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar? Que no tenga prolina. Lo primero es prolina. Entonces vamos a marcar todos los residuos de prolina. La opción A tiene luego una prolina ahí en el medio, o sea que probablemente esta ya no sea. Porque la prolina corta totalmente. Para más tiene, aparte de eso, tiene arginina. Acá tiene otra arginina. La arginina es prácticamente incompatible. Entonces esta luego ya descartamos, a menos que haya otra peor, pero no creo que haya otra peor. Bueno, en la opción B tenemos acá prolina. Solo ahí. Después tenemos en el extremo. La del extremo no influye. Bueno, en la opción C tenemos, a ver, acá tenemos una prolina que corta un poquito más, pero después ya no tenemos otra. En la opción D tenemos acá una prolina y acá otra prolina. Bueno, esta probablemente también ya podemos descartar, ¿verdad? Porque hay dos prolinas. O sea que corta ya totalmente luego la secuencia. Y en la opción E, a ver, tenemos una sola prolina en el extremo. Bueno, si solo miramos la presencia de prolina, la respuesta más
obvia sería E, ¿verdad? Porque tiene la porción más larga que no presenta prolina. Ahora, el asunto es que no es solamente la prolina lo que determina que un segmento pueda formar o no hélice alfa. Hay que ver también la presencia de otros aminoácidos que pueden favorecer o desfavorecer este tipo de estructura. Vamos a mirar que, por ejemplo, qué tipo de aminoácidos decíamos que no favorecen la estructura en hélice alfa. Los que son aminoácidos, voluminosos, los que son muy voluminosos y también los muy cargados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir mirando. En la B, alanina, leucina, alanina, quinina, glutamina. Podría ser, ¿verdad? A ver, la C, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí en la porción más larga, ¿qué hay? Tenemos Hay triptófano, triptófano, fenilalanina, o sea, ya es mucho, debería ser muy grande. tenemos aspartato. Aspartato favorece mucho los giros, no tanto la hélice alfa. Acá hay otro aspartato, ¿verdad? Tenemos fenilalanina, que es voluminoso. Glicina también favorece giros. Triptófano es voluminoso. O sea, C, descartado. Hay muchos aminoácidos que no favorecen la hélice alfa. Quedaríamos entre B y E. Y vamos a ver qué tiene la opción E, que pareciera la más interesante, ¿verdad? Porque hay solo prolina en un extremo. Pero fíjense, valina, triptófano, arginina. La arginina es mortal para la hélice alfa. Fenilalanina, tirosina, aspartato, aparragina, que favorecen giros. Otra tirosina, treonina, fenilalanina. Esta es una secuencia con muchos aminoácidos voluminosos. Por tanto, descartada. La respuesta correcta es B. ¿Se entendió? ¿Se entiende cuál es el proceso de razonamiento que hay que hacer? Hay que analizar cuando se nos pide hacer cuál será la secuencia que dará tal o cual tipo de estructura o que se va a comportar de tal o cual manera. Hay que analizar cuáles son los aminoácidos predominantes en esa secuencia determinada y comparar, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia que más se aproxima a la condición que nos plantea el ejercicio? ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar aquí porque tiene que comenzar vamos a comenzar ahora con la unidad número 3 de bioenergética. Profe, hay una parte del ejercitario que es la última parte que es hemoproteínas. Eso ya no hacemos, ¿verdad? No, eso entra para el siguiente parcial, para el tercer parcial recién. Profe, una Dale, pregunta. gracias, profe. ¿La matriz de este ejercitario se puede subir al Classroom, por favor? Sí, hoy recién se va a subir. Lo teníamos que hacer Vale. primero la clase, ¿sí? Claro que voy a subir la respuesta. Pero es importante que ustedes estudien todo, después hagan los ejercicios y solo después de haber intentado hacer todos los ejercicios, ustedes solos se corrijan con la matriz de respuesta. O si no, no sirve de nada. Porque obviamente los ejercicios del examen van a ser totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, algunas cosas pueden ser parecidas, pero van a ser planteamientos distintos, ¿está? Bueno, gracias por su atención. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la unidad 3. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, Sí, te escucho profe, bien. sí se ¿Me te escucha. escuchan? Quiero saber si pueden ver la diapositiva de inicio. Sí se puede ver, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Entonces, el objeto de este capítulo es reconocer cuáles son los condicionantes energéticos para que ocurran las reacciones y algunos detalles relacionados con condicionantes y factores que impulsan energéticamente las reacciones en el medio biológico. Si bien el contenido de esta presentación es más amplio, atendiendo al tiempo disponible y cómo avanzamos en las secciones M1 y M2, en esta sesión creo que llegaremos más o menos hasta el punto 2, a ver si podemos avanzar un poquito más, mejor. Bien,
En términos generales decimos que las reacciones biológicas tienen exactamente los mismos condicionantes que otras reacciones. Eso quiere decir que reacciones inorgánicas, reacciones que ocurren en el laboratorio, fuera de las células. Y estos condicionantes son, primero, un condicionante termodinámico, y es el primer condicionante que tiene que ser satisfecho. Es decir, el primer condicionante que tiene que cumplirse. Si este no se cumple, la reacción no ocurre. Y es que la reacción tiene que ser termodinámicamente favorable o energéticamente favorable. Y segundo, que la reacción tiene que ocurrir a alta velocidad. Y ese es un componente cinético. Solo para ponernos bien de acuerdo. Cuando hablamos de termodinámica, nos interesan las transferencias de energía sin importar el tiempo ni el mecanismo, sino nos interesa cuál era el estado inicial y cuál es el estado final de un determinado proceso en términos energéticos. Cuando hablamos de cinética, aquí sí nos interesa la velocidad, es decir, ese mecanismo a través del cual ocurren las reacciones, sí nos interesa, y nos interesa el tiempo en que esa transferencia o ese cambio de energía ocurre. Este capítulo nos vamos a dedicar solamente a los cambios termodinámicos. Ya sabemos que en la naturaleza, y ya lo hemos visto varias veces, que se tiende al estado de menor energía. Y por otro lado, que los procesos biológicos cumplen exactamente los mismos principios de la termodinámica que se siguen en el resto de la naturaleza. O sea, no es que los seres vivos tengamos una bioenergética especial o unos parámetros especiales. No, nos manejamos con los mismos principios generales. Si bien hay varias leyes de la termodinámica, nos vamos a detener solamente en dos de ellas, ¿verdad? Porque nos sirven para orientar cómo van a ocurrir los procesos en términos de energía. La primera ley de la termodinámica dice que la energía total de un sistema permanece constante. Y esto matemáticamente se indica como la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor Q más trabajo W. Y aquí ya tenemos una cuestión muy importante. Cuando comparamos el funcionamiento de nuestras células con la de un motor de combustión, ambos se pueden mover, ¿verdad? Nuestro sistema muscular nos permite movimiento, el motor de un auto también. ¿Cuál ustedes creen que es más eficiente, siendo que los dos toman moléculas reducidas y las convierten en dióxido de carbono? A ver, ¿cuál les parece que es más eficiente? El ser humano ¿Por qué? genera menos calor. Exacto. Al tener menos producción de calor, quiere decir que esa variación de energía interna se descarga sobre todo en trabajo. Muy bien. Pero tenemos que saber que esa variación siempre va a implicar algo de calor. O sea, de hecho, una manifestación de que un humano está vivo, ¿cuál es? La temperatura corporal. La temperatura corporal. Muy bien. La otra ley que nos interesa es la ley 2 de la termodinámica, o segunda ley, que dice que la entropía es una magnitud que se relaciona con el desorden. La entropía total de un sistema aumenta en los fenómenos naturales. Por ejemplo, si tenemos un gas confinado en algo, por ejemplo, en un envase de desodorante en aerosol, ahí adentro hay un gas, ¿verdad? Hay un compuesto gaseoso. Si nosotros abrimos una perforación o apretamos el dispositivo para liberar, ¿qué va a pasar con ese gas? El gas estaba a presión dentro del tubo, digamos, de un insecticida, de un desodorante. El gas, las moléculas ahí ocupaban un espacio menor, estaban un poco más ordenadas, ordenadas en el sentido que tenían menos libertad. Si nosotros le dejamos salir, ¿qué le pasa a esas moléculas?
se expanden, se quedan juntas. Se separan. Se separan. ¿Por qué? Porque ese es un sistema más desordenado. Es decir, van a pasar de un estado más ordenado, bajo presión, a un estado más desordenado, más disperso, porque no tienen esa presión. Y eso es manifestación simplemente de la segunda ley de la termodinámica. La variación de entropía en los procesos naturales tiende al aumento, tiende a ser mayor que cero, a ser un valor positivo. Otra cuestión importante cuando analizamos la termodinámica o los aspectos termodinámicos de una reacción es que nos interesa la energía de los estados inicial y final y cómo cambia entre el estado inicial y el estado final. Y esos cambios están definidos por lo que llamamos funciones de estados. Las funciones de estado son magnitudes que todas ellas miden energía. En el caso de G, mide la energía libre que vamos a relacionar con la capacidad de hacer trabajo. Delta H, H es la entalpía que está relacionada con el calor de reacción y S es la entropía que está relacionada con el desorden. Siempre que analicemos estos parámetros, estas funciones de estado, vamos a ver que por delante, esto que parece un triángulo equilátero, en realidad es la letra delta mayúscula. Y esa letra nos indica variación. Cuando estamos haciendo cálculos termodinámicos, esta variación siempre se refiere al estado final menos el estado inicial. Siempre es. En el caso de entalpía, H final menos H inicial. En el caso de entropía, S final menos S inicial y así sucesivamente. Si hablamos de la variación de entalpía, estamos hablando de la variación de calor, puede ser calor emitido o absorbido por una reacción. Si hablamos de un sistema que emite calor, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el estado inicial, el calor inicial va a ser mayor que el final y vamos a tener una variación de entalpía negativa. Por ejemplo, si disolvemos, diluimos alcohol etílico en agua, se calienta un poco el recipiente. Y eso porque es una reacción que libera calor, es una reacción exotérmica, o sea, libera calor. Y va a tener una variación de entalpía negativa. En cambio, si disolvemos cloruro de amonio, yoduro de potasio en agua, vamos a notar que el recipiente se enfría. Es una reacción endotérmica, es decir, está tomando calor del medio. Como tanto en la naturaleza ocurren reacciones endotérmicas como exotérmicas, no podemos utilizar esto como criterio de espontaneidad. No vamos a decir, las reacciones espontáneas son las que toman calor o las que liberan calor. El otro parámetro que nos interesa, ya dijimos, es asociado al desorden, la entropía. Y también nos interesa la variación. Queremos saber si el desorden aumentó o disminuyó. Sabiendo que en los procesos naturales la tendencia es a que el desorden aumente, siempre en aumento. Y tenemos la delta G, variación de energía libre. La G viene por Gibbs, un físico químico norteamericano. Y esta variación de energía está relacionada con la capacidad de hacer trabajo. Si la capacidad de hacer trabajo final es menor que la inicial, quiere decir que el proceso fue espontáneo y tiene un valor negativo la delta G. Este parámetro, variación de energía libre, es el verdadero predictor de la ocurrencia espontánea de una reacción. Cuando decimos ocurrencia espontánea, es que un proceso o una reacción va a ocurrir sin necesidad de que le demos energía. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo
una piedra en la mano y tengo el brazo extendido más o menos a 1 metro del suelo. Para que la piedra se caiga, ¿yo necesito impulsarla o basta con que separe los dedos? Hay que soltarlo. Yo separé los Hay que dedos. soltar nomás, ¿verdad? Y la caída de la piedra va a ser un fenómeno espontáneo. Yo no le tengo que dar energía. ¿Por qué? Porque la piedra ya tiene energía potencial por estar suspendida por encima del suelo. ¿De acuerdo? Eso va a ser un proceso espontáneo. Ahora, si estamos hablando de una reacción química, no es tan fácil como alzar una piedra. Entonces necesitamos un indicador de espontaneidad que nos diga, ¿esta reacción puede hacer trabajo útil? ¿Sí o no? Si puede hacer trabajo útil, entonces la reacción va a ser espontánea. Y si no, nosotros vamos a tener que dar energía para que la reacción ocurra. Entonces la reacción sería no espontánea. La ecuación que nos permite estimar el valor de la variación de energía libre es esta que está aquí en el recuadro. Es decir, variación de energía libre es igual a variación de entalpía. Recuerden, esto está relacionado con el calor de reacción menos la temperatura en escala absoluta, en Kelvin, por la variación de entropía, es decir, el grado de desorden que se produjo en la reacción. Es así que si nosotros consideramos en la célula condiciones isotérmicas, podemos decir que la variación de energía libre es la variación de el contenido energético menos T por delta S. Y aquí vamos a unas definiciones muy importantes. Si el valor de delta G en la reacción, en el proceso que estamos estudiando, es menor que 0, esto implica que el valor es negativo, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de 0 tiene un signo negativo. Vamos a decir que la reacción o las reacciones son exergónicas. Son reacciones que liberan energía. Fíjense que no estoy diciendo liberan calor, porque puede ser que haya poca liberación de calor porque la energía se aprovecha para hacer trabajo. Y estas reacciones con estas características son reacciones termodinámicamente espontáneas. ¿Qué quiere decir reacción termodinámicamente espontánea? Que no necesitamos darle energía para que ocurra. Al contrario, esa reacción, cuando ocurra, libera energía. Y esa energía puede hacer algún trabajo útil. En contrapartida, tenemos reacciones con delta G mayor que 0. Un valor positivo. Se denominan endergónicas. Y estas reacciones requieren que le demos energía, que aportemos energía para que ocurran. Y por lo tanto no van a ser espontáneas, es decir, no van a ocurrir por sí solas. Por ejemplo, si yo extiendo la mano y la piedra está en el suelo, ¿va a subir hasta mi mano? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Tengo que agacharme, tengo que hacer un esfuerzo para alzar la piedra, es decir, tengo que aplicar energía para que la piedra vuelva a subir. Y finalmente, cuando el valor de delta G es 0, entonces la reacción está en el equilibrio. Y ahí no hay trabajo útil. En el equilibrio, la reacción puede seguir ocurriendo a la misma velocidad de A a B que de B a A, pero ya no hay posibilidad de hacer trabajo útil. Cuestión importante, antes de ver ejemplos biológicos, algo que vamos a usar un ejemplo que tenemos a mano, el celular, el teléfono. Cuando supongamos que la batería está cargada, yo dispongo de energía, puedo hacer llamados, puedo escuchar música, puedo sacar fotos, puedo encender la linterna, ¿verdad? Cuando la batería está cargada, ¿sí o no?
Sí, Ok. Quiere decir que está comportándose de esta manera, con procesos exergónicos. El teléfono hace todo, ¿cierto? Ahora bien, llega un momento en que la batería se agota. ¿Dónde estoy ahí? Estoy aquí abajo. Cuando la batería se agotó, es porque todo el sistema está en equilibrio. Es decir, ya no fluye energía de reactivo a producto, ya está en equilibrio. Y evidentemente ahí no hay posibilidad de hacer trabajo útil. Ya todos experimentamos que cuando nos dice carga cero, no se puede hablar, no se puede escuchar música, no se pueden sacar fotos. ¿Es correcto? sí. Ok. ¿Y qué necesito para que vuelva a ser operativo, para que haga trabajo otra vez? ¿Dejo el teléfono sobre la mesa? ¿Eso es suficiente? Hay que cargar. Hay que cargar, hay que recurrir a una fuente externa de energía. Y esa fuente externa de energía es la red eléctrica. Cuando la batería se está cargando, ¿dónde estoy? ¿En un proceso exergónico, endergónico o en el equilibrio? Endergónico. Endergónico. O sea, solamente ocurre si le estamos aportando energía desde una fuente externa. ¿Está claro? ¿Se entendió la diferencia entre estos tres valores de delta G y qué significan? Repito, si la reacción tiene delta G menor que 0, digo que son reacciones exergónicas, tienen valor negativo. Ejemplo de reacciones exergónicas, la combustión. La nafta en el auto, el gas en la cocina o el carbón cuando estoy haciendo un asado. Todos esos son procesos exergónicos porque liberan energía. También la hidrólisis, por ejemplo, del almidón de la chipa o del almidón de la mandioca o de las proteínas del huevo, de la carne que yo estoy comiendo en el proceso digestivo, esa hidrólisis representan procesos exergónicos. No le tengo que dar energía, van a ocurrir espontáneamente, ¿verdad? Porque pasamos de un polímero muy ordenado a unos monómeros muy desordenados. Cuando se oxida la glucosa en la célula o los ácidos grasos, ¿en qué se convierten finalmente? Energía. En Bueno, ATP. pero a ver, aquí hay materia, la materia. El carbono de la glucosa, ¿en qué se convierte? CO2. En CO2. Y CO2 es un gas. Entonces, ¿quién está más ordenado? ¿La glucosa con 6 carbonos o el dióxido de carbono que tiene un solo carbono y además es un gas? La ¿Quién glucosa. está? El gas. Siempre el gas representa el estado más desordenado. También es un proceso espontáneo. Todos estos procesos que están aquí son ejemplos de procesos o de reacciones exergónicas y por tanto termodinámicamente espontáneas. Miremos las otras reacciones. Las reacciones endergónicas. Y las reacciones endergónicas se caracterizan por tener valores de delta G positivos. ¿Qué significa eso? Para que ocurra la reacción, tengo que dar energía. Por ejemplo, si queremos sintetizar, perdón, sí, un segundo, espera un segundito. Un segundo, por favor, vuelvo en
Buenísimo. Bien, volvamos a lo que estábamos comentando. Así como tenemos procesos o reacciones exergónicas, también hay algunas que son endergónicas. Profe, no estamos viendo tu presentación. No se ve. A ver. Vamos otra vez a entrar. Aquí. ¿Ahora? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de procesos endergónicos? Las biosíntesis, porque pasamos de moléculas simples como los aminoácidos para hacer proteínas, ¿ya? O la motilidad por contracción muscular, porque algo tiene que hacer, algún gasto energético necesitamos hacer para que esas moléculas se muevan. O lo que se llama transporte contra gradiente de concentración. Es decir, llevar una molécula o un ion desde una disolución de baja concentración hacia una zona de mayor concentración. ¿Ya? Eso es transporte contragradiente. ¿Cuál sería qué fenómeno sería lo opuesto al transporte contragradiente? Difusión. La difusión, ¿verdad? La difusión pasiva o la difusión simple, ¿verdad? En la cual se pasa de alta concentración a baja concentración. Y si el transporte contragradiente es endergónico, ¿la difusión cómo es? Exergónica. Exergónica. Muy bien. Ahora, el condicionante de las reacciones es, en primer lugar, termodinámico. Pero en el caso de los organismos vivos, si no tenemos las enzimas que catalizan esas reacciones, las reacciones serían tremendamente lentas y no permitirían la vida, ¿verdad? Porque estas reacciones tienen que ocurrir, pero así como tienen que ocurrir, también tienen que ocurrir a alta velocidad. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Bueno, esto es simplemente ejemplificar. Espontánea pasamos de un nivel de reactivos alto a un nivel de productos que tienen energía menor. Y ese proceso, si comparáramos con la energía potencial, ¿ya? Como ejemplificando la caída de una pelota por una pendiente, es exergónico. Por lo tanto, espontáneo. Si tuviéramos la pelota aquí sobre una superficie nivelada, bien lisa, no se mueve para ningún lado. Estaríamos en el equilibrio. Pero que la pelota suba por una pendiente solita, eso sería un proceso endergónico. No va a ocurrir por sí solo y solamente ocurre si le aplicamos una energía externa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me escuchan? No, ¿Alguna pero No, duda? profe, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la variación de energía libre, ¿ya? Delta G. Todos los procesos tienen un valor de referencia, todas las reacciones se les establece un valor de referencia de variación de energía libre. Y ese valor de energía libre recibe el nombre de variación de energía libre estándar y se representa de esta manera, delta G con un superíndice 0. ¿Qué nos dice este parámetro? Nos dice qué tan lejos está la reacción del equilibrio cuando tenemos condiciones estándar. Esas condiciones son 25 grados centígrados, 100 kilopascales de presión, esto es una atmósfera, muy próximo a una atmósfera, y todas las concentraciones de productos y reactivos, 1 molar.
Esa es condición estándar para saber cuánto es el valor de delta G de referencia. Es como un parámetro de comparación. Pero aquí nos encontramos con un problema. Imaginen que esta sea una reacción en la cual se liberan protones. Entonces, ¿cuánta sería la concentración de protones? ¿Estamos en condiciones estándar? ¿Cuánto sería? ¿Podría ser, profe, un 10 a la menos 7? No. A ver, si acá dice todas las concentraciones de productos y reactivos, 1 molar. Si la concentración de protones Y fuera una 1, molar sería, profe. claro, tendría que ser 1 molar. ¿Y cuál sería el valor de pH? ¿Cuánto valdría el pH? 0. Sería una disolución extremadamente ácida. Y por lo tanto, si tuviera algún componente biológico, probablemente no se iba a poder llevar adelante la reacción tal como ocurre en las células. Entonces, en lugar de usar este valor de referencia de variación de energía libre estándar, vamos a usar este, delta G con un superíndice 0 y una tilde, que se llama delta G estándar biológico, que también es en condiciones de 25 grados, 100 kilopascales de presión, concentración de reactivos y productos 1 molar, pero la concentración de protones 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, ¿cuánto sería el pH? 7. 7. Recuerden, este es un valor de referencia para concentraciones 1 mol por litro, es decir, 1 molar. Tenemos en nuestras células o en nuestro organismo alguna sustancia a esa concentración. Más o menos, ¿cuál es la escala o el nivel de concentración de los metabolitos? En mili. Exacto, milimolar. Por ejemplo, la glucosa en ayunas. La glucosa es importante para nuestro organismo, pero en ayunas nuestra concentración de glucosa está entre 4,5 y 5 milimoles por litro. Y eso es una concentración de algo muy importante. Bicarbonato, que hay muchísimo en el plasma. ¿Qué concentración molar tiene? ¿Recuerdan? 23 a 25 milimolar. ¿Sí? Estamos muy lejos de la concentración 1 molar. Pero esto es un valor de referencia, no es el valor que tiene delta G en las reacciones que están ocurriendo en nuestras células, sino un valor de referencia. ¿Está claro? Una referencia. Bien, el valor de delta G estándar se relaciona con la constante de equilibrio. ¿De qué manera? Reacciones o procesos, vamos a hablar de reacciones mejor, que tienen delta G estándar negativo, la reacción tiende a ir de reactivos a productos. ¿Verdad? Porque son reacciones, ¿cómo diríamos termodinámicamente? ¿Cómo es ¿Perdón? ¿Exergónicas o favorables? Claro, la reacción es exergónica, por lo tanto es termodinámicamente favorable. Y podríamos decir una reacción espontánea. Muy bien. En esta reacción vamos a llegar al final a tener mayor concentración de producto que de reactivo. Y en consecuencia, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. Recuerden que constante de equilibrio mayor que 1
Nos está diciendo, tenemos en el equilibrio mayor cantidad de producto que de reactivos. Pero si fuera una reacción endergónica, valor de delta G estándar positivo, nos encontramos que lo que va a prevalecer es la reacción en sentido inverso. Es decir, se va a alcanzar el equilibrio, pero yendo de productos hacia reactivos. Entonces, al final, tendríamos en el equilibrio mayor cantidad de reactivo que de producto. Y esto se caracteriza por una constante de equilibrio menor que 1. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es el valor más pequeño que puede tener la constante de equilibrio? 0. 0. ¿Puede ser negativa la constante de equilibrio? No, profe. No, no puede ser, porque siempre va a ser concentración de productos sobre concentración de reactivos. Si no hubiera nada de producto, ¿cuánto valdría el numerador? 0, ¿verdad? Si no hay producto, el numerador vale 0. Y 0 dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0. Muy bien. Entonces, así como delta G puede tener valores positivos, negativos y 0, la constante de equilibrio siempre va a tener valores de 0 para arriba. Solo que si la constante de equilibrio es mayor que 1, nos está indicando que se asocia a una reacción espontánea. Menor que 1, la reacción inversa va a prevalecer, no la reacción de reactivos a productos. ¿Verdad? Y cuando es 0, ya no hay desplazamiento en un sentido neto porque alcanzamos el equilibrio. La concentración de reactivos y concentración de productos son iguales y la constante de equilibrio estaría valiendo 1. De manera que el valor de delta G o el signo de delta G y el valor de la constante de equilibrio están muy relacionados. De ahí que decimos que la constante de equilibrio es también un parámetro termodinámico de la reacción. Porque cuanto más negativo sea el valor de la delta G estándar, mayor será el valor de la constante de equilibrio. Cuanto más positivo es el valor de la delta G estándar, más pequeño va a ser el valor de la constante de equilibrio. Y podemos establecer esta relación. Delta G estándar es igual al valor negativo de R, la constante de los gases, T es la temperatura en escala absoluta, expresada en Kelvin, por el logaritmo de la constante de equilibrio. Fíjense que hay una dependencia de la constante de equilibrio o una relación con delta G, que es un parámetro termodinámico. De ahí que la posición del equilibrio se vincula con la espontaneidad. De ahí podemos calcular el valor de delta G estándar a partir de la constante de equilibrio porque también es un parámetro termodinámico. Sin embargo, nosotros queremos saber qué capacidad tiene una reacción de ocurrir en la célula. Y dijimos que en la célula no tenemos condiciones estándar. Entonces, ¿cómo podemos predecir? Y para eso tenemos que usar un valor de delta G, que no es el estándar, ni el estándar biológico, simplemente delta G. Y ese se le llama valor actual, valor real, valor celular o valor fisiológico. Y no es el estándar que se encuentra en los libros o en las tablas de referencia, sino el valor que se calcula con las concentraciones celulares. Este valor no es un valor en el equilibrio, sino que es un valor en cualquier momento. Y por eso vamos a utilizar no solamente
para calcular el valor estándar, sino que vamos a hacer un ajuste con el logaritmo natural de Q, siendo Q el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Es, para una reacción que va de reactivos a productos, el cociente entre la concentración de productos dividido la concentración de reactivos. Ustedes me dirán, pero eso es constante de equilibrio. No. La gran diferencia está que el cociente de reacción se puede calcular en cualquier etapa de la reacción. No hace falta que haya una condición de equilibrio. Entonces podemos decir, el delta G de la reacción es delta G estándar más RT por logaritmo natural de Q. Y vamos a hacer un breve análisis sobre lo que implica esta Q. Si yo tengo una reacción que está empezando, ¿qué tengo más? ¿Reactivos o productos? Al inicio de la reacción, ¿qué tengo? Reactivos. Entonces, productos, aquí el numerador va a ser pequeño y el denominador va a ser grande. ¿Cómo va a ser el valor de Q ahí? Chico. Va a ser chico, ¿verdad? Entonces, si Q es pequeño, la reacción directa se favorece, es decir, de reactivos a producto. Pero vamos a suponer una reacción que ya consumió los reactivos y ahora tengo mucho producto. ¿Cómo va a ser Q? Grande. Grande, muy bien. Y lo que se va a favorecer es la reacción inversa. La reacción directa no está favorecida. Entonces, con estas ecuaciones nosotros podemos calcular el valor de delta G tal como está ocurriendo en las células. Porque conocemos la reacción, nos vamos a una tabla y vamos a ver el valor de delta G. R es una constante, T es prácticamente una constante. Y si calculamos logaritmo natural de Q a partir de concentración de reactivos y productos, podemos saber si la reacción va a ser espontánea o no en las condiciones celulares, que puede ser muy diferente de la condición estándar. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero que recuerden que el verdadero predictor de la ocurrencia de una reacción a nivel celular es este valor de delta G, no el valor estándar. Y el valor de delta G celular implica conocer el valor estándar, pero también la proporción de reactivos y productos en la reacción. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Hay algún proceso global? Sí. Viste que vos dijiste que si Q es grande, la reacción inversa se favorece, pero viste que eso es en cualquier momento. Pero si es que al final de la reacción hay más productos, quiere decir que la reacción fue favorable. Claro. Entonces, hay que ver si... lo que pasa, a ver, vamos a analizar esto más adelante, pero en el metabolismo no hay reacciones muy aisladas, sino el reactivo se convierte en producto y este producto es reactivo de la siguiente reacción y da unos productos que son reactivos de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, a veces miramos una parte del metabolismo, pero no miramos todo. Tengo que mirar el proceso completo. ¿Se entiende eso? O sea, una cosa es analizar una reacción así como esta. Y otra cosa es analizar, por ejemplo, una vía metabólica donde ocurre eso que les decía, que un producto de reacción se convierte en reactivo para otra reacción. Entonces, aquí viene una pregunta importante. El metabolismo en su conjunto ¿es un proceso endergónico? Y la respuesta es no, porque nosotros vemos a los seres vivos, a nosotros, o a un perro, o a un pez, que no está conectado a una fuente externa de energía. Lo cual significa que el metabolismo, ¿cómo es? ¿Endergónico o exergónico?
Exergónico. Es exergónico, es espontáneo. Ahora, cuidado. Es posible que dentro de ese proceso grande y complejo, algunas reacciones sean endergónicas, algunas. Pero en general, y por favor, retengan esto, las vías metabólicas, ese conjunto de reacciones, son espontáneas, es decir, exergónicas e irreversibles. Se ocurren en un sentido. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto de que el proceso completo es exergónico, pero puede tener alguna reacción endergónica entre medio? Y eso se resuelve mediante un fenómeno llamado acoplamiento energético de reacciones. Vamos a mirar este ejemplo. A ver, ¿quién va a necesitar, a ver, ¿qué energía se necesita para que el chico de suéter rojo llegue hasta aquí? Se necesita esta energía, ¿cierto? Este es el valor de delta G para que este chico llegue aquí. ¿Ese proceso es endergónico o exergónico? Endergónico. Endergónico, consume energía. Además tiene un valor positivo de delta G. ¿Quién va a dar esa energía? Y le va a dar el salto de este chico de suéter azul, que es, fíjense que es más grande, ¿verdad? Por un lado. ¿Qué otra cosa? Salta desde un lugar más alto. Por lo tanto, ¿cuánta energía va a dar este? ¿Va a ser el proceso endergónico o exergónico? Exergónico. Exergónico, ¿verdad? Aquí hay un signo negativo. Entonces, este proceso exergónico está acoplado con este endergónico y el conjunto va a funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo metabólico que ocurre en plantas. La glucosa, para unirse a la fructosa y dar sacarosa, es un proceso que dice aquí. No espontáneo. No espontáneo. ¿Por qué? Porque es Endergónico. Biosíntesis. endergónico. Pero está acoplado a otros procesos que son espontáneos, con delta G negativo. Por ejemplo, fosfonolpiruvato se degrada a piruvato, esto libera energía que permite producir ATP y el ATP impulsa esta otra reacción. Entonces, para terminar la sesión de hoy, yo le pido 3 minutos más. A ver cómo se acoplan energéticamente las reacciones, es decir, cómo un proceso o reacción endergónica puede ser impulsado por una reacción exergónica. Y hay Porque ¿Perdón? perdón. Yo iba a decir nomás que porque la exergónica libera energía que es necesaria para la endergónica. Exacto. Así mismo. Así mismo. Y eso se llama acoplamiento energético de reacciones. ¿Cómo opera el acoplamiento energético de reacciones? Y hay dos maneras muy frecuentes, pero sobre todo la segunda es la más frecuente. Pero vamos a analizar las dos. Una es mediante un intermedio común. Aquí tenemos valores delta G estándar, no son fisiológicos, pero vamos a usar estos valores nomás. Y ustedes me van a ir diciendo cada reacción si es espontánea o no. Por ejemplo, malato se deshidrata a fumarato y agua. ¿Espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. No, espontáneo. No, muy bien. Fumarato reacciona con amoníaco para dar aspartato más agua. ¿Cómo es el proceso? Espontáneo. Espontáneo. ¿Tenemos algún intermedio común? ¿Cuál es? Fumarato. El fumarato. Entonces podemos sumar estas dos reacciones. Cancelo aquí, fumarato y aquí. Y me va a dar malato más amoníaco, produce aspartato más agua. Y voy a hacer una suma algebraica de los valores delta G. ¿Qué me da?
proceso global, ¿espontáneo o no? Espontáneo. 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 Entonces, sacamos la energía de una reacción muy exergónica para poder lograr algo endergónico. ¿Se entendió? Este mecanismo usa un intermedio común, pero vamos a otro, que es el que más nos interesa en el metabolismo, porque es el que más veces vamos a ver, y es el acoplamiento energético de reacciones asociadas a la hidrólisis de una molécula rica en energía. Les advierto que todas estas reacciones que vamos a ver son reacciones que de verdad ocurren, solo que a veces no ocurren como las escribimos. Vamos con la primera, glucosa con fosfato inorgánico. Esta PI significa fosfato inorgánico. Esterifica 1H de la glucosa para dar un éster, glucosa 6-fosfato más agua. Este proceso, esta reacción, en estas condiciones, ¿es espontánea? No. 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 Decimos que es una reacción, a ver, signo positivo, ¿cómo se llamaría? Endergónica. Endergónica. Muy bien. Sin embargo, adenosina trifosfato, una molécula rica en energía, se hidroliza para dar adenosina difosfato, ADP, más fosfato. ¿Cómo es este proceso? Exergónico. Exergónica. Exergónico. Pero observen, exergónico menos 7,3. Puede impulsar un endergónico más 3,3. ¿Sí o no? Sí, pues. Sí, puede. esto es como el chico del suéter azul. Es más grande y salta desde una altura más elevada. Entonces, ¿qué voy a cancelar entre estas dos reacciones? Fosfato con fosfato, agua, cancelo con agua. Y me queda glucosa más ATP, da glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Cómo resulta ese conjunto? ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. 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 ¿Qué lo impulsó? La hidrólisis de una molécula rica en energía. Pero sobre esas moléculas hablaremos el próximo lunes. El jueves tenemos el parcial. Quisiera saber si el contenido de hoy le generó alguna duda, si tienen alguna inquietud que quieran aclarar. ¿Qué es lo que hemos revisado? Que las reacciones necesitan satisfacer condiciones termodinámicas y cinéticas. Ahora nos ocupamos de los intercambios de calor solo con la termodinámica. No nos importa el tiempo. Y queremos definir a partir de las funciones de estado, esos parámetros que solo interesa el estado inicial y el estado final, que son la variación de entropía, o sea, variación en el desorden, delta S, delta H, variación de entalpía asociada al calor de reacción, y delta G, variación de energía libre relacionado con la capacidad de hacer trabajo. ¿Cuál de ellos es predictor de espontaneidad? ¿Cuál de ellos es? El verdadero Delta G. Delta G, muy bien. ¿Y cuándo la reacción es espontánea? ¿Cuándo delta G es? Negativo. Negativo, menor que 0, reacción exergónica. ¿Cuándo no es espontánea la reacción? Cuando el delta es positivo. Decimos que el proceso es endergónico. ¿Y cuando delta G es 0, qué ocurre? No hay trabajo. No hay capacidad de hacer trabajo, el proceso está en el equilibrio. Tenemos un valor estándar de referencia, que es delta G0, y un valor estándar biológico, es delta G0 con una tilde, pero el verdadero predictor es el valor fisiológico, ¿verdad? Que vimos que delta G es igual a delta G estándar biológico más RT logaritmo natural de Q, que es el cociente de reacción. Y también analizamos que
La constante de equilibrio es un parámetro termodinámico. Reacciones con delta G estándar negativo, ¿qué clase de constante de equilibrio tienen? 1 mayor que 1 o menor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1. Muy bien. Y al revés, ¿verdad? Si la reacción es endergónica, la constante de equilibrio va a ser menor que 1. También analizamos que se pueden acoplar energéticamente reacciones de manera que procesos endergónicos sí puedan ocurrir si están acoplados por medio de un intermedio común o por la hidrólisis de una molécula rica en energía a otra reacción fuertemente exergónica, de manera que la suma algebraica nos dé un valor de delta G negativo. Eso en apretado resumen lo que hemos tratado hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, gracias. Bueno, que tengan buena semana, prepárense bien para el examen y continuamos con bioenergética el próximo lunes. Hasta el jueves. Hasta luego, buena semana para todos.